esto, así que perdonad si hablo un poco rápido y si me veis un poco ahí con el acelerador muy rollo. Tengo aquí a mi lado María dos Santos, que es historiadora, graduada por la PUC, Pontifícia Universidad Católica de Rio de Janeiro. Natalia Bravo, graduada en Historia por la misma universidad. Ambas son maestras en Historia, María por la Autónoma y Natalia por la USP, Universidad de São Paulo. Y Emilio Silva, que es periodista, es sociólogo y es presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Yo empiezo ese debate, esa charla, trayendo un tema del presente para volver al pasado. Cuando la entonces presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, sufrió su golpe parlamentario, impeachment, como una moción de censura, un diputado, entonces no muy conocido, cuando subió a la tribuna, defendió la dictadura militar y ha dicho literalmente, en nombre del coronel presidente Ustra, en nombre del coronel presidente Ustra, o terror de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff tenía un pasado de lucha armada, fue presa, fue torturada, y ese hombre era pues el peor torturador de la dictadura brasileña. Pasados tantos años, ¿cómo ves que todavía estamos discutiendo que gobiernos tan autoritarios y defendiendo regímenes como el franquismo o como la dictadura sigan existiendo y ganando muchísimos votos? ¿Esa pregunta? Sí, si queréis. Empieza fuerte, Pedro. Sí, sí. Bueno, ¿empiezo yo? O no sé. Lo dice por Bolsonaro, ¿no? Seguro. Porque que ha defendido el principal torturador, uno de los principales torturadores, el que ha estado más conocido, ¿no?, en la dictadura de Brasil, que es Brilhante Ustra, luego ha sido elegido como presidente de Brasil. Se me escapó comentar eso, pero nada, se me escapó ese detalle, que fue presidente y que hace 3 años, por muy poco, no ganó otra vez unas generales. Entonces, o sea, no estoy segura de haber entendido muy bien la pregunta. Tu pregunta es por qué a día de hoy seguimos discutiendo esto. Y hay espacio para, sí, esa argumentación tan fascista, esa retórica. Vale, yo, lo que pienso yo, ¿vale?, un poco muy a partir de lo que leo, lo que veo y de mi formación, porque además de cuando somos investigadores también nos dedicamos a investigar y intentar relacionar todo lo que vemos con la situación actual mundial. Entiendo que hay un recrudecimiento en las instituciones a nivel mundial. Estamos viendo un ascenso de una extrema derecha. Si nosotros vivimos en Brasil cuando se eligió Bolsonaro, pero no solamente en este momento, ya cuando se produjo este golpe institucional, golpe de Estado contra Dilma Rousseff, porque luego todos reconocían que no había razón suficiente para quitarle el mandato presidencial, pero se hizo. Entonces, yo lo que creo es que estamos viviendo desde entonces, y ahora vemos en muchos países como Argentina, Estados Unidos, España, un ascenso muy peligroso y muy cercano de las extremas derechas. Los extremos siempre me han dado mucho miedo, ya sean extremos de un lado o de otro, porque los extremos es donde perdemos el sentido de lo que vale y de lo que no, ¿no? En los extremos actuamos fuera de toda la legalidad y fuera de toda empatía humana posible. Entonces, de mi punto de vista, ya me quedo por aquí. Creo que estamos viviendo ahora, al día de hoy más que nunca, un crecimiento, un recrudecimiento muy grande de los extremismos.
Entonces es muy peligroso y por eso seguimos escuchando. Natalia habla portugués y va a hablar muy despacio, pero sí vamos traduciendo, ¿vale? Perdão, eu não hablo espanhol, vengo de Paris. Então, na minha opinião, essa questão do recrudescimento, ou talvez da ressurgência de movimentos de extrema-direita, quando a gente pensa no caso brasileiro, tem a ver com um processo de transição que levou ao fim da ditadura nos anos 80, que é, na verdade, uma transição negociada, que a gente chama de uma transição pelo alto, negociada pelos próprios protagonistas, por aqueles que fizeram parte, que torturaram, que exerceram cargos, que tiveram privilégios, né, e, portanto, tiveram à frente desse processo no Brasil durante 20 anos. Então, todo o processo de transição democrática, no caso brasileiro, foi feito de forma a que não houvesse o que a gente pensa num paralelo, por exemplo, com o nazismo, com os fascismos, um movimento de desnazificação, né? de efetivamente transição democrática do país a partir de uma ruptura verdadeira com todos esses anos de autoritarismo. O que significou, por exemplo, anistia para torturadores, o que significou a permanência de instituições como a ABIN, que é uma associação brasileira de inteligência que vem da ditadura, privilégios para políticos que permaneceram exercendo a política no Brasil, redes de comunicação como a Globo, que surge na ditadura e cresce na ditadura e permanece sendo a principal rede de televisão no Brasil. Então não houve efetivamente uma transição, né? Se a gente faz uma comparação com a Argentina, por exemplo, no Brasil não houve uma derrubada da ditadura brasileira, houve uma transição, que os historiadores chamam de transição pelo alto, que vai gerar a manutenção de uma série de estruturas da época da ditadura e ao mesmo tempo, mesmo um processo de construção de uma memória no pós-ditadura que enfatizava muito a resistência, né, a luta armada e não colocava foco na colaboração. Um processo, acho que semelhante ao que aconteceu na Europa, na França, na Espanha, em que se falava muito de quem, por exemplo, resistiu ao nazismo, e se falava pouco de quem colaborou. Então se produz toda uma memória histórica que invisibiliza a adesão de grande parte da sociedade brasileira à ditadura durante os 20 anos. E isso de alguma maneira, talvez esteja evidente agora com o que a gente chama de ressurgência, de um apoio aos militares. Eu me pergunto se isso em algum momento deixou de existir, ou se a gente apenas é que deixou de falar disso. Eu creo que un poquito se puede entender, pero un poco para enfatizar sobre todo los conceptos, lo que dice Natalia es que en Brasil lo que pasó, y yo creo que también en España, es una transición negociada. Es una transición negociada que favorece la invisibilidad de los que colaboraron con este régimen y que se beneficiaron de este régimen. O sea, que finalmente no se eliminó de la sociedad brasileña la gente que era favorable a este régimen. Esta idea, la gente que hizo parte del régimen, la gran empresa de telecomunicaciones brasileña que exporta telenovelas para todo el mundo, la Red Globo ha sido una gran colaboradora de este régimen y sigue teniendo monopolio, sigue ejerciendo todo un poder mediático en el país. Entonces, que igual que en España, pues ha sido como lo que llamamos, y que es lo que ahora no queremos que pase con los que hicieron parte del gobierno Bolsonaro y del intento de golpe en Brasil, es la llamada amnistía. Es decir, anistiamos a los que se rebelaron contra el gobierno, pero también anistiamos a los que torturaron. Anistiamos también a los que hicieron la vida de toda esta sociedad imposible. Entonces, al hacer esto, que es lo que estoy simplemente sintetizando lo que ha dicho Natalia, y estoy totalmente de acuerdo, no colabora, no hace un movimiento verdadero de eliminar de raíz toda la idea de que la dictadura militar ha sido positiva, como también la dictadura de Franco. Hay gente que cree que esta dictadura en este país ha sido positiva. En Brasil hay gente que cree que la dictadura militar, a punto de negar que haya habido dictadura. O sea, hay una parte de la población brasileña
que quiere otra vez, llegaron a ir a la calle pidiendo otra vez la vuelta de la dictadura, porque no tienen ni la más mínima idea de lo que ha sido este periodo tan difícil. Entonces, bueno, un poco solo sintetizando lo que ha dicho Natalia, pero creo que quedó bastante... Yo aprovecho, Emilio, para que... No, yo voy a decir, en España igual. Sí, En España, Todo lo que han dicho. en España no hay que amnistiar a nadie. No, pero todo lo que han dicho Porque- milimétricamente ha ocurrido. Aprovechando el gancho de la transición, en España los españoles conocen su historia, saben qué pasó en el franquismo. A ver, aquí ha habido, me imagino, y allí también, tenemos una ley de amnistía como la de allí, que se vendió como una conquista de la oposición a la dictadura, hasta que no se puso a prueba y empezaran a llegar denuncias a los juzgados, ya vimos realmente para qué servía, pero España ha sido una gran fábrica de ignorancia sobre el pasado, ¿no? De hecho, yo me pregunto, viendo la película, aparte me pregunto qué sujetos pueden decir aún estoy aquí, que hay muchos, ¿no? Puede ser una polifonía la que diga esa frase. ¿Por qué en España no se hace una película con ese contenido? ¿No? ¿Por qué no se representa, por ejemplo, en el cine la violencia que supuso la desaparición de más de 100.000 civiles? Pues aquí no existe ni la capacidad. El otro día se presentaron unos actos que se van a hacer en el 50 aniversario de la muerte de Franco. Y la escritora Elvira Lindo en un momento dice, bueno, en España es que no se han hecho muchas películas de esto porque no ha habido financiación. Vamos a ver, el Ministerio de Cultura español se ha gastado cientos y cientos de millones en financiar comedias donde salen jóvenes de 30 años que viven en áticos en la Plaza de la Paz en Madrid, que no los ves trabajar en toda la película. Para eso ha habido cientos de millones. El problema no es que no haya dinero, el problema es que no hay una voluntad política de ponerle esto enfrente a la sociedad española. Entonces, para mí es muy interesante ver la película porque yo tengo mucha esperanza en que el arte aquí algún día le meta un tortazo a la sociedad española, ¿no? Eso hizo, por ejemplo, la serie Holocausto en Alemania, que también hay muchos mitos, ¿no? De Alemania dejó millones de personas en el Estado, millones de nazis. El partido nazi tenía 10 millones de afiliados que se quedaron en su inmensa mayoría formando parte del Estado en la posguerra, ¿no? Y lo que realmente hizo Alemania empezar a hacer políticas de memoria fue la coincidencia de una revuelta estudiantil dentro que tenía que ver con mayo del 68 y la serie Holocausto. La serie Holocausto. Yo me acuerdo verla en blanco y negro de pequeño, que de pronto nos contaban quiénes eran las personas que habían muerto en los campos de concentración. Eso al gobierno alemán lo cuadró. O sea, le hizo empezar a tomar medidas que no había tomado. Aquí España ha vendido muy bien su transición, ¿no? De hecho, la propia palabra transición es una trampa, porque era una recuperación de la democracia. O sea, esa palabra ya está enterrando un periodo democrático anterior. Entonces aquí se ha hecho una ignorancia a la medida de esos crímenes, ¿no? Antes hablabais de Globo, por ejemplo. Bueno, pues aquí la mayoría de la gente que estamos aquí le pagamos nuestras energías a una empresa que se llama Naturgy, que nació en septiembre de 1936 en un sitio que se llama el Campo de la Rata, a las afueras de Coruña. Asesinan a un diputado republicano que se llamaba José Miñones. Pepe Miñones, este hombre era dueño de la mayor empresa gallega de energía eléctrica, que se llamaba Electrocoruñesa. Un amigo de Franco se queda con esa empresa, que hoy es Naturgy. La gran energética de este país ha nacido a punta de pistola, ¿no? Pero nadie sabe de dónde viene, porque la ignorancia tiene muchos beneficiarios, ¿no? Entonces blanquear, una vez que la transición se pone a blanquear, pues ha blanqueado a un montón de gente. Aprovechando eso, no haré spoilers, pero hay un momento en la película que Eunice Paiva va a un cajero para sacar una cantidad y no puede porque no tiene la firma de su marido. ¿Cómo veis la reparación a las familias de las víctimas de la dictadura? Sean los desaparecidos, asesinados, secuestrados. ¿Qué reparación han hecho los estados brasileño y español a esas familias? Empiezo yo, pues mira, el español hizo en el año 90 los presos políticos
les daban, de más de 3 años, habías estado 2 años y 364 días, no tenías derecho a nada, parece que eso no era parte de tu vida, les daban por 3 años el equivalente que ahora son 5.400 euros. Y por cada 3 años adicionales, 1.200 euros más. O sea que podéis estar 15 años en la cárcel y te habían hecho una indemnización de 10.000 euros. 15 años de tu vida en la cárcel de una dictadura. 15 años en la cárcel, no nos olvidemos, sufriendo las torturas y todo lo que conlleva esto, porque ser un preso político en una dictadura conlleva el absoluto terror. Y de tu familia, y de tu vida profesional, y de la vida profesional de tu familia, etcétera. Algunas comunidades autónomas hicieron después una indemnización a los que habían estado menos de 3 años en la cárcel. En concreto, en Madrid la hizo cuando era presidente Alberto Gallardón, del Partido Popular, y lo que hizo fue dar 198 euros por año de cárcel. Eran 33.000 veces más. Entonces hubo una pequeña revuelta en el año 2001 aquí de presos políticos que decían, bueno, si vas a tasar lo que vale nuestra vida metidos en una cárcel de una dictadura, no nos insultes, ¿no? Pero las familias de los desaparecidos aquí no han recibido de los civiles, los que estaban en el frente con un uniforme, un contrato de milicianos han tenido más respaldo. Las de los civiles no han recibido absolutamente nada. Un desaparecido en Argentina ha recibido $200.000 de reparación económica. Aquí a lo más que puedes aspirar hoy es a que te den un certificado, una cartulina que dice que tu abuelo fue un desaparecido, ¿no? Le llaman certificado de reparación personal, pero cuando uno adorna tanta la palabra reparación, precisamente es para esconderla dentro de otra cosa. Entonces lo que te van a dar es una cartulina que dice algo que tú ya sabes. Ni hay justicia, ni hay verdad, ni hay una reparación económica, porque yo cuando veía la película pensaba en mi abuela asesinan a mi abuela se queda con 6 hijos, mi padre con 10 años tiene que dejar el colegio y nunca más lo va a pisar, porque a mi familia le quitan todo lo que tiene, y eso nunca, vamos, y eso es la historia de miles y miles de familias, jamás se ha reparado, ¿no? Incluso hace poco me entrevistaron 2 chicos de bachillerato para un trabajo de fin de curso, y yo no lo sabía, que a los muertos por la Dana les ha dado el Estado unos cuantos miles de euros, ¿no? Y me preguntaron, ¿qué te parece a ti que a los familiares de los muertos en la Dana los repara el Estado y a las víctimas de la dictadura no? Y digo, bueno, pues todo ha pasado por delante de las víctimas de la dictadura. Todos los terrorismos, quiero decir, han ido pasando por delante, y aquí se trata además de que no haya víctimas, porque el reconocimiento de una víctima le obliga al Estado español a muchas cosas, porque ha firmado muchos acuerdos internacionales que está incumpliendo. Pero además, si no hay víctimas para la sociedad, tampoco hay verdugos. Entonces, desaparecen las dos cosas. Exacto. Este proceso de transición, que creo que es lo que, ¿no? Este proceso de transición, el llamado transición, elimina totalmente el verdugo de la ecuación. O sea, estamos haciendo una transición, vamos a tener aquí un gobierno que no sea un gobierno dictatorial, entonces está todo bien, aquí no ha pasado nada. Pero sí ha pasado, ¿no? Sí ha pasado. Entonces, yo en Brasil yo no tengo este dato, no sé si Natalia tiene, no tengo este dato en términos financieros, pero hasta dónde llego yo, las víctimas de la dictadura brasileña, y puedo estar equivocada porque no dispongo de este dato, no han recibido ningún tipo de remuneración económica hasta donde sé yo. Puede que sí, ¿vale? Pero entonces, para no pecar por desinformación, yo no voy a tocar este punto, pero la verdad que es igual que aquí, hay gente que a días de hoy no sabe qué ha sido de sus familiares. La lucha, sin querer dar spoilers, pero ya dándolo... ¿Cuántos aquí han visto la peli? Más o menos... Muchas veces. Spoiler. La lucha más grande... Tampoco es un spoiler. Claro. La lucha más grande de Eunice Paiva es conseguir el certificado de función de su marido. Y sobreviver, ¿no? Sobreviver, pero, o sea, ella, es como, hay una parte de la película que me impacta mucho, que dice, es
tremendo sentirme aliviada. Alegría, dices. Sí, alegría por recibir un certificado de defunción de mi marido. Porque esto es como cierra un ciclo y le permite seguir adelante. O sea, es que es un tremendo... Yo me pongo los pelos de punta porque es una cosa muy difícil de ver, saber que ha existido, y me imagino que la gente que ha vivido, no tengo... que tu familia haya pasado, ¿sabes? Que hayas tenido la experiencia de que un miembro de tu familia haya sido... O sea, yo no puedo ni imaginar lo que puede haber sido esto. Acho que no caso brasileiro, mesmo a produção de memória histórica ainda está num processo muito inicial. A gente, como historiadores, por exemplo, tem um acesso muito limitado aos documentos relativos à ditadura, né? E durante o regime da presidência da Dilma Rousseff, houve uma tentativa com a instituição das comissões da verdade, inclusive levaram ao esclarecimento da morte do Rubens Paiva. A gente consegue um pouco assistir no filme, né? Isso é graças à Comissão da Verdade, que foi instituída pela Dilma Rousseff, que trazia torturadores e personagens desse processo ainda vivos para prestarem depoimento, para que se esclarecesse momentos da história no Brasil recente, né? Ainda mal esclarecidos, e mesmo isso foi interrompido de forma muito abrupta, gerou uma oposição enorme dos militares no Brasil, e está relacionada também a esse recrudescimento aí da extrema-direita, ao golpe que a Dilma Rousseff sofreu, e a tudo que o Brasil vivenciou aí nos últimos 12, 13 anos. Há uma relação com o próprio compromisso que a Dilma Rousseff tinha com o restabelecimento dessa verdade histórica. Então, a gente nem conhece tão bem ainda, né? Os corpos sumiram, boa parte desses corpos desapareceram, as famílias não têm acesso. Há mortes de personagens importantes, como, por exemplo, o ex-presidente da República Brasileira, Juscelino Kubitschek, que morre num momento de abertura política brasileira, num acidente de carro. E agora apareceu no jornal que o presidente Lula manda exumar o corpo dele para se investigar novamente as causas dessa morte. Durante a ditadura foi dito que ele sofreu um acidente de carro, mas o Juscelino Kubitschek seria talvez um dos grandes nomes civis dessa transição da ditadura para a democracia. Então, por exemplo, no ano do golpe de 64, quando vem o golpe militar no Brasil, no ano em que o João Goulart é deposto, houve uma pesquisa do IBOP, que é um instituto de pesquisa brasileiro importante, que indicava que o Juscelino Kubitschek seria o vencedor das eleições de 65. Então ele é um dos grandes nomes da política civis, né, brasileira, que vai ser assassinado, vai morrer num acidente de carro, mal explicado, num momento de transição da ditadura para a democracia, num contexto em que havia uma ala da extrema direita dos militares que estava organizando atentados para impedir essa transição. Então nem esses esclarecimentos existem ainda, foram feitos e estão dados no Brasil. Então há ainda um processo a gente ainda vive essa transição, né? Eu acho que essa transição está em curso. Muy malamente, porque claro, eso empieza con el gobierno, empieza a señalizarse una intención de investigar y de abrir documentación militar a que los investigadores podamos ver. Empieza al final del gobierno Lula, el segundo gobierno Lula, luego sigue con Dilma, pero en su segundo gobierno pues se es interrumpido. Es interrumpido, luego viene su vicepresidente con un montón de medidas que intenta suplantar grande parte de los beneficios sociales o políticas de bienestar social para las poblaciones más pobres, y todo esto se queda muy ahí, convulso. O sea, hay un periodo desde que Dilma es destituida, que sale del poder, hasta que llega Bolsonaro, que es un periodo súper confuso, que decíamos así. Había un chiste, una tirita que decía, un niño preguntaba a su papá, papá, ¿qué es física cuántica? Y su padre decía, pregúntame otra cosa, que esto es muy complicado. Dice, vale, explícame ahora qué pasa en la historia de Brasil. Dice, bueno, la física cuántica, y le empieza, prefiere explicar la física cuántica
que contar qué es lo que estaba pasando en Brasil. Entonces tenemos ahí un periodo súper complicado donde esta apertura de la documentación, la idea del relatorio del Tribunal de la Verdad y todo lo demás, se queda en segundo plano, porque todo lo que Temer empieza a hacer son otras cosas y tiene que ver con la urgencia diaria de la vida de las personas. Luego, después de esto, llega Bolsonaro y no nos explicamos. Yo os lo digo, hasta el último momento yo no creí que era posible que saliera elegido. Te lo prometo, ¿eh? O sea, es una cosa increíble. Y digo, es que hemos tenido una fe ciega en la democracia, en la Constitución, de decir, no, esto no va a pasar, no va a haber el impeachment, y ha habido el impeachment. Y luego, no se va a elegir, no va a llegar hasta el final de su mandato, y ha llegado. Y casi, vuelve a elegir. Entonces, estamos viviendo un periodo muy peligroso que lo que hace es ocultar y también levantar como una cortina de humo, ¿no? Levantar una cortina de humo, que es lo que Trump hace ahora en Estados Unidos. Levantar una cortina de humo es alborotar todo y hacer con que la información tan seguida sea desinformación. Entonces es súper complicado y es súper complejo lo que hemos vivido en Brasil hasta Bolsonaro, y ahora llega el gobierno, otra vez gobierno Lula, como que no ejerce el mismo papel que ejercía antes. Ahora el gobierno ejerce un papel de contención. O sea, no está haciendo lo que... No hay continuidad de estas políticas de apertura, de vamos a investigar, ahora lo que dice Natalia, vamos a exhumar el cadáver del expresidente a ver qué pasó, pero con tanta oposición, con tantos problemas y tal, la orden del día es otra. Entonces es preciso estar atentos, es preciso, necesitamos estar nos informando cada día. Yo creo que, en fin, hay que abrir círculos de debate, hay que hablar del tema, y la película tiene ahí, en este momento, es donde surge la importancia de esta película, porque fuera de Brasil la gente jamás se interesó tanto por el periodo dictatorial en Brasil como ahora. Entonces, y la película es una película muy bien hecha, muy bien ejecutada, que han visto, pero yo creo que más allá de la belleza o lo que sea, la forma técnica que está ejecutada la película, es el debate que genera. ¿Y por qué tanto éxito esa película obtuvo ahora? O sea, un tema de memoria histórica, que no es solamente una cosa agradable o un tema duro, ligero. ¿Por qué tanto éxito ahora? Acho que é um excelente filme, um filme que toca nesse tema, mas de uma forma menos tradicional, né? Você estava falando que na Espanha não há muitos filmes sobre a ditadura. No Brasil houve alguns filmes já sobre a ditadura, mas tratando de aspectos mais que a gente associa mais diretamente a esses anos. Por exemplo, aparecendo personagens da luta armada, personagens da guerrilha, ou personagens do movimento sindical, populares. Inclusive há críticas ao fato de que esse filme trata de uma família de classe média alta e não coloca em primeiro plano, né, esses outros personagens perseguidos e torturados e mortos durante a ditadura. Mas acho que esse filme também tem o mérito primeiro de mostrar para o público que o impacto da ditadura na vida coletiva de um país é muito maior do que a gente tende a imaginar, né? As pessoas talvez tendam a imaginar que quem é filho de militante, quem é filho de um estudante, ou pai de um estudante perseguido, que fazia parte de um movimento estudantil, de alguma coisa, foi afetado, e as outras pessoas, não o restante da sociedade, passe ileso. E acho que esse filme mostra o quanto que a ditadura impacta na vida de uma série de famílias, e mesmo na vida de famílias às quais a gente geralmente não associa esse martírio provocado pelo regime. Então, famílias de classe média alta também vão sofrer as consequências da ditadura. A ditadura também vai impactar na vida delas. Talvez haja essa coisa da identificação das pessoas no Brasil, esse conceito, dessa ideia de família, é uma coisa muito forte,
temos uma tradição religiosa e católica muito importante no Brasil, agora evangélica, né? Dividido com a religião evangélica. Mas essa ideia de família, da pessoa que vai assistir um filme sobre uma família feliz, uma família que vivia normalmente, que recebia amigos, ia à praia, jogavam vôlei, futebol, ouviam música e de repente tudo aquilo rui sem que aquela mulher consiga entender por quê, né? E mesmo esse conceito do que é, que oposição é essa, o que se do que o Rubens Paiva está sendo acusado, qual é o crime que ele comete, né? Porque esse é um outro discurso que existe na crítica de direita e da extrema direita aos resistentes, aos que resistiram à ditadura. Não foram terroristas, foram torturadores, foram assaltantes de banco, foram assassinos, foram... Claro que há aqueles que fizeram parte da luta armada, que fizeram parte, né, de ações violentas, mas há aqueles que entregavam cartas, há aqueles que abrigaram pessoas que corriam risco de vida, há aqueles que apenas diziam para a mãe de um exilado: olha, seu filho está bem, chegou no Chile, seu filho quer... Essas pessoas também foram presas também, e que é o caso do Rubens Paiva, que nunca fez parte de nenhum movimento. Ele foi um deputado trabalhista de uma esquerda moderada no Brasil até o golpe de 64. Depois ele é caçado pelo regime, vai para o exílio e volta para o Brasil, vai viver uma vida como engenheiro, ele se afasta da política e vai tentar, qual é o crime que ele comete que vai levar à morte dele? É entregar cartas de exilados que estão no Chile para suas famílias no Rio de Janeiro. Eu acho que isso comove, isso vai de encontro a esse senso comum que as pessoas têm, que é uma forma de talvez justificar a violência, a tortura, de que não, mas houve excessos de todos os lados, mais eram assassinos, mais eram terroristas. E há uma identificação talvez do público com essa família, né, com a história de uma família. Hay que decir también que o sea, está claro todo lo que ha dicho Natalia. ¿Crees que no? No, No hace falta, sabía. Bueno, yo creo que también cuál es el crimen que cometió Rubén Paiva. O sea, no hay que olvidar también que periodos de dictadura y de extremismos, que son los que más me da miedo, es que entregar una carta de una persona, de una persona que está en la resistencia a su familia, es tratado por el régimen de la misma manera que el que sí que hizo la lucha armada. Entonces, no hay distinción, el régimen no hace distinción. Para el régimen es un crimen simplemente decir algo en contra de este régimen. Entonces, para el régimen de Rubens Paiva, este hombre, este padre de familia, este hombre que ha tenido su vida pública y que luego se retiró, el hecho de que él, con su poder económico de una clase media alta, pudiera ayudar de alguna manera a aquellos que estaban siendo perseguidos, también hace de él un enemigo público. O sea, el concepto de enemigo público en los regímenes dictatoriales es una cosa que hace también con que la gente, la población más desinformada, cree empatía con el discurso, con la propaganda del gobierno, de quien está ejerciendo el gobierno en este momento. Entonces pasa a ser el enemigo público. Ahora, aparcamos un momento aquí, Rubens Paiva, y creo que es la primera vez en la historia de nuestro cine que sí que muestran una familia de clase media alta que aparentemente para nosotros él no ha cometido ningún crimen, simplemente entregaba carta para el régimen sí, ¿vale? Que no hace parte de la lucha armada, pero que representaba un peligro para esta institución dictatorial. No nos olvidemos que aquí también pasó, en Brasil también, que hubo también las denuncias falsas. Y la gente que era denunciada falsamente también sufría la condena tal cual uno que participaba de la lucha armada. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente, que la gente que hizo parte de la resistencia, tal como Natalia ha dicho, un poco la gente que está desinformada dice, bueno, eran también extremistas, cometieron también atrocidades, pero cuando empiezas a ver personas que no
hicieron absolutamente nada, que simplemente han sido denunciados porque no caía bien a su vecino. En Brasil ha pasado mucho, ¿eh? Mi abuela vivió en la Vila Militar, es un barrio, una barriada de Brasil, que se llama Deodoro, pero allí era como una villa de casas de militares, pero también vivía alrededor la población civil. Entonces, ahí mi abuela nos contaba que había visto mucha gente ser llevada por la noche y jamás ha sabido nada de estas personas, jamás. Y no se podía hablar de esto, no se podía escuchar nada, porque la gente tenía miedo de que alguien le asociara a alguien que hiciera parte de la resistencia. Entonces, ver en el cine este tipo de persona representada sí genera empatía, pero a términos prácticos también no hay que olvidar que hubo una gran publicidad. Sí. La película contó con una publicidad, un presupuesto gigantísimo, porque gigantesco, que el propio director de la película puso de su propio bolsillo porque apostó por esta película, por los actores que están, bueno, estamos hablando de una de las mejores actrices de Brasil, y esta publicidad hizo con que esta película alcanzara mucho más gente. Normalmente las películas brasileñas suelen no llegar aquí, pero hombre, está ganando el Goya de mejor película extranjera, y esto me llena de orgullo porque como, wow, la gente está hablando y me está preguntando de lo que pasó en Brasil en estos años tan difíciles, pero, jolines, aquí también ha pasado y ¿por qué no se habla? Entonces es una cosa que me angustia, me da mucha alegría, me angustia a la vez, y espero que veamos también cosas así. No sé dónde vamos a parar con lo que ainda estoy aquí, ¿vale? Pero creo que es un muy buen comienzo, tardío, porque... Por las víctimas de todo este régimen. Es un comienzo tardío, pero es un comienzo de que el mundo sepa qué pasó en Brasil durante este periodo. Emilio, aprovechando un poco lo que lanzó María, claro, aquí se habla, bueno, hubo una guerra civil. Cuando dices guerra, uno piensa, pues, dos lados y hay una guerra. Sin embargo, lo que pasó fue que mucha gente, como comentó, no estaba en una guerra. O sea, no estaba luchando en un frente. Eso enseña un poco la película también, El Maestro que era del Mar, que el profesor, que era africano. ¿Tú de qué manera planteas que... He perdido mi razonamiento. Lo cojo yo. Sí. Hablamos de la gente que no estaba relacionada. Sí, pero no, eso. Eso. A ver, la guerra es una coartada. Eso. Un golpe militar. Quiero decir que yo pertenezco a una asociación que ha exhumado más de 200 cosas y ninguna de ellas era gente que estuviera en una de esas. Claro, lo que me acordé, claro, estuvo la exhumación de Guadalajara y claro, mucha gente ahí, la fecha de muerte, pues ya no había guerra. No. O sea, que se seguía... Sí, se siguió asesinando y el último desaparecido de la dictadura franquista es de septiembre de 1973. O sea, habían pasado muchos años después de la guerra, y un trabajador que se llamaba Cipriano Martos en Reus, en Cataluña, fue detenido y su familia no volvió a saber nada de él. Quiero decir, ahora estoy oyendo a algunos tertulianos con esto del 50 aniversario de la muerte de Franco decir que murió en la cama como si fuera por popularidad, ¿no? Y dices, no, hombre, primero tuvo que asesinar a mucha gente, aterrorizar a muchísima gente, mandar al exilio a 500.000 de personas, o sea, y la violencia siempre estaba ahí cuando había que enseñar la mano dura, ¿no? Acabó fusilando a 5 personas en septiembre del 75, pero la guerra es la gran excusa. Quiero decir, la derecha solo quiere hablar de la guerra o de la transición. Incluso en el cine hubo una película, La voz dormida, de Nico Zambrano, basada en la novela de Dulce Chacón, que es una novela de después de la guerra, y entonces en los premios Goya estaba presentando Santiago Segura y empieza a hacer chistes con actores, actrices y directores que están en las primeras filas, y entonces le dice a Benito Zambrano, hombre Benito, qué original, otra película de la guerra civil. Casi todo el mundo se puso a reír y yo estaba en casa, vamos. Como... Que es, primero, no tiene nada de gracia,
Segundo, Benito Zambrano, cuando hizo esa película, su productor pidió un informe a la Academia de Cine Española porque sabía que en el Festival de San Sebastián, donde se estrenó, le iban a preguntar por eso. De todas las producciones que ha habido del 79 al 2007, creo que era, esta película es de 2013, el 1,7% tienen ese tema por ahí, que no quiere decir que sea el tema principal, digo por ahí, que pasa la guerra del lado o sin lado. Entonces, hay todo un discurso artificial de la excesiva producción cultural, pero no hay una película potente sobre los desaparecidos aquí, ¿no? Por ejemplo. Y en la película, por ejemplo, de Almodóvar, en la que sale una exhumación, a mí me hubo una cosa que me molestó, que fue cuando los familiares se están acercando a la fosa, hay un antropólogo que les dice: acercaros, este es vuestro momento, y nadie habla. Y el momento de no hablar era el de la generación de mi padre. Ese momento ya no es el de hablar. De hecho, yo pensaba, qué bien hubiera estado que la madre joven de esa película hubiera dicho simplemente: ¿por qué a mí nunca nadie me ha contado que ha pasado esto? Con esa frase me está contando la transición, o sea, me está contando montones de cosas. Entonces, la guerra aquí es el gran argumento, pues hacemos una elipsis con la dictadura y es guerra-transición, guerra-transición. La derecha constantemente está usando el término de la guerra y luego se ha ido de la guerra. Hasta hace 3 años, los libros de texto en España no han llamado golpe de Estado al golpe de Estado. O sea, han estado Sigue así. No, hace 3 años que han empezado a llamarlo, pero ¿qué han hecho los 47 años anteriores? O mentir o esconder. O sea, hay 2 opciones. Entonces, toda esa producción con gobiernos de distintos colores, quiero decir. Y en el caso de España, la dictadura fue muy larga y tiene que ver con la estructura social más que con el sistema de partidos. Aquí los que iban a las universidades en los años 50, 60, eran fundamentalmente hijos de vencedores y han estado en partidos de todos los colores y ellos han construido esta cultura de la impunidad, que es una cosa de estructura social. Lo que yo me pregunto es si en el caso de la película en Brasil, si lo que puede estar ocurriendo más allá de la publicidad, porque yo hay películas que veo muchos anuncios y jamás voy a ir a ver, y salen aquí superhéroes pero si es una clase media, porque igual la clase media tiene un nivel de consumo de lo que tenía entonces una clase media alta, ¿no?, que está reconociendo una amenaza, ¿no?, de que es que nosotros también podemos ser sujetos de represión, ¿no? Algo así como, no sé, lo han visto 5 millones de personas, lo dije ayer. Pues como una toma de conciencia de que ellos también no son los indígenas, los trabajadores pobres, sino para mí es igual como fue el 15M en Madrid. El 15M fue al principio, como una concentración de estudiantes universitarios, básicamente que vino la crisis y de repente dijeron: joder, no voy a tener la vida de un Erasmus. Y de pronto se convirtió en una reflexión sobre la ética y la política muy interesante. Pero al principio surgió como un susto, ¿no? Yo digo, si igual es que la clase media brasileña está tomando conciencia de que esa extrema derecha también puede ser una amenaza para ella, porque en su momento, cuando tuvo una dictadura, persiguió a gente como este hombre, ¿no? Y lo que a mí me plantea la película de verdad, y creo que es algo que se está cuestionando en muchos sitios, es si el dogma de que quien conoce la historia no la repite está muriendo, ¿no? Que para mí esa es una gran pregunta. Argentina es el gran ejemplo, casi 2.000 condenados, manifestaciones multitudinarias los 24 de marzo y llega la motosierra hasta la Casa Rosada. Entonces, ¿hasta qué punto? Para mí la pregunta es, y si una película como esta, si ahora estamos asistiendo a una nueva cultura política donde podemos conocer la historia y repetirla, ¿no? O igual hace falta conocerla y alguna cosa más, ¿no? Porque con conocerla, para mí el caso argentino, que yo tengo un montón de amigos argentinos, hijos del exilio, era un paradigma, ¿no?, de justicia, de llevar a gente, militares, religiosos, empresarios. Han empezado, pese a mi ley, los juicios de la trama económica de la dictadura argentina, y de pronto sale este monstruo y se come unas elecciones, ¿no?, con toda la historia y la conciencia de derechos humanos que tiene la sociedad argentina. Entonces, igual también es una necesidad, ¿no?, de reproducir esta cultura que nos protege, que en el fondo es
la memoria, si sirve para algo, es para fortalecer una cultura de los derechos humanos. Voy a decir en el mejor de los casos. ¿Qué vas a falar? Muchas cosas, ¿eh? ¿Qué pasa? Hay que escribir una tesis sobre lo que has preguntado. Bueno, primero lo que me acuerdo del inicio del habla, que es que de tanto hablar, ya el chiste a otra película sobre la dictadura y todo el mundo se ríe sobre la guerra civil, ¿no? Es que hay un discurso muy peligroso que es el discurso que banaliza los hechos. Decía, hay mucho sobre esto y no se ha tocado la cuestión profunda, ¿no? No se ha tocado el tema de los desaparecidos. Se habla de la dictadura militar. Hay muchas películas sobre, por ejemplo, el posguerra. He visto algunas cuantas, Las Tres de Rosas, La Trinchera Infinita y por ahí va. Pero hablar de los desaparecidos no me acuerdo que haya visto que tocaron profundamente en este tema. Pero el discurso hay muchas cosas sobre la guerra civil. Y este discurso gana fuerza, se populariza. Y la gente lo repite, y de repente la gente ya dice, ay, otra vez, hombre, ya vienes tú con temas de la guerra. De hecho, perdón, se lo preguntan en la película, cuando ella recoge el certificado de función, aparece un periodista, típico discurso, de, y no es mejor arreglar el presente que andar ahí. Exacto. Sí. Hay una frase que he dicho una vez que, vamos a ver, no podemos cambiar el pasado, ¿no? Pero tenemos la obligación de mirarlo y construir un futuro diferente. Es condición de vida, es ley de vida. Tenemos que mirar el pasado, no olvidarlo, no amnistiar. El pasado es el pasado, no vamos a cambiar, pero no significa que no tenemos que hablar de él, que no tenemos que rebuscar en él y que no tenemos que encontrar y hallar ahí las razones por las cuales todo esto ha pasado y mirar nuestro presente y ver qué es lo que estamos haciendo que puede permitir que esto o algo peor pueda volver a pasar. Entonces, este discurso que banaliza las situaciones terribles que ha vivido la humanidad, es el discurso súper peligroso que debemos siempre combatir. O sea, no hay que callarse cuando escuchamos estos discursos, porque a veces cuando aparece por cansancio también decimos, ya no quiero más discutir, estoy harta de hablar del mismo. O sea, todos saben que mi familia ha sufrido esto, todos saben que en España ha pasado esto, que se joroben, no quiero más hablar de ello. O sea, nos lleva a un nivel de exhaustión increíble, pero aún estamos aquí, aún tenemos que hacer algo por los que ya no están, Claro que sí. y por lo que no sabemos de estos que ya no están. Nosotros que aún estamos aquí, tenemos el deber y la obligación de rebuscar en este pasado, indagar este presente y ver qué futuro queremos. Pero ya tengo 60 años, me da igual. No, aún estamos aquí, que mientras estemos aquí tenemos que, en fin, pensar que esto ha pasado ayer. No estamos hablando de ayer. El último que desapareció, dice 75. 73. Imaginaros esto que pasó, de que después que terminó, que Franco muere, termina la guerra, la gente sigue ejecutando. Pasa en muchos sistemas de guerra. La guerra es una excusa, porque también en Alemania, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, también tiene este destacamento paramilitar de los hombres lobo, que siguen ejecutando los judíos, la gente a toda leche. Se acaba la guerra, pero siguen ejecutando la gente, hay una máquina que sigue en funcionamiento, ¿vale? En Brasil no creo que haya sido diferente, no creo que haya sido diferente, se sigue ejecutando esta orden, vamos a eliminar, vamos a hacer la purga de esta sociedad, vamos a acabar con los rojos. Es un discurso que se repite. ¿Por qué? Porque la derecha y la extrema derecha tienen su objetivo muy claro. Lo que no nos entendemos somos las izquierdas, no nos entendemos, cada uno tiene un proyecto de gobierno diferente, entonces se repite, el argumento se repite. Aprovechando, porque eso de los rojos, claro, es muy común, o casi siempre, sea con Bolsonaro, con Vox, lo que sea, que siempre la excusa pues es los comunistas, que se venden, que miedo, pero lo que pasa un poco más, lo que pasa en Brasil con João Goulart y en España con la República, con Magallanes,
reforma agraria, acceso a la universidad, que es repartir derechos básicos a toda la población. Y esos derechos comunes, tanto a España en los 30 cuanto a los 60, son casi los mismos y al día de hoy siguen calando. Políticas públicas. No, y el miedo, o sea, Claro. que vienen los rojos. Claro. Inclusive, eu lembrei de uma coisa agora que acho importante dizer. A historiografia recente no Brasil, inclusive, tem feito um paralelo tem trazido que a Espanha foi o modelo, a transição, o fim da Guerra Civil, dos anos todos de ditadura e de franquismo, a forma como houve esse processo, que foi chamado de a grande reconciliação nacional, do perdoar e esquecer, né? Esse modelo foi adotado na América Latina com base no que havia sido feito na Espanha. Como a transição para a democracia nos países latino-americanos começa a partir da década de 80, a referência é a Espanha. É o que foi feito. Então, essa coisa do anistiar os dois lados, né, o perdão a grande parte dos protagonistas durante todo o regime ditatorial, né, o não mexer em determinados privilégios, isso foi em grande parte inspirado no modelo bem-sucedido do ponto de vista dos militares brasileiros e argentinos, etc., da Espanha, pela forma como acabou a Guerra Civil Espanhola. Cada vez que caía uno de estos regímenes en América Latina, la Fundación Telefónica llevaba una macroexposición sobre la transición española. Y ya no solo dictadura, regímenes como el de Fujimori o incluso el del PRI, que después de 75 años acumulaba en México un currículum con de todo. Y entonces llegaba la Fundación Telefónica e instalaba su macroexposición para decir este es el modelo a seguir. Que es una forma casi de... ha sido como una especie de neocolonialismo, ¿no? Que es nosotros, en esta ciudad se han abierto juicios contra Chile, Argentina, Guatemala, para que las excolonias limpien sus dictaduras y jamás se ha sentado en un banquillo como acusado nadie de la dictadura aquí, ¿no? Entonces, formaba parte casi de, primero que es mucho más fácil externalizar los pasados oscuros que decir que son tuyos, ¿no? Pero España sí ha ejercido una especie de neocolonialismo, que luego ha llegado con sus grandes empresas energéticas, Telefónica, etcétera, etcétera, que se han metido con sus tentáculos por ahí, viniendo ese modelo. Y aquí vinieron dos veces, en el año 2006 y 2008, dos delegaciones de la Comisión de la Verdad de Corea del Sur. Entonces yo me reuní dos veces con ellos y a la segunda, en un hotel aquí en Madrid, cuando salimos, yo entonces fumaba, estoy fumando un cigarro, pasa toda, en la segunda vino el presidente de la Comisión, 23 personas de Corea del Sur. Se meten en un autobús y se van a cenar con el embajador. Y estaba fumando al lado el intérprete. Entonces me puse a hablar con él y le digo, ¿pero por qué vienen aquí? ¿Qué van a aprender de aquí si no hay política? Dice, y me contó, dice, no, es que la Comisión de Corea del Sur se aprueba, ya no existe, pero se aprobó en otoño de 2005 y el mayor periódico de Corea, un periódico conservador, estaba todo el rato diciendo hay que cerrarla y hay que seguir el camino de España. Tenemos una población, nos diferenciamos 1 millón de habitantes, entonces España creció al 4%, y su gran argumento, y entonces la comisión vino a ver si tenía que imitar a España o no, o sea, por lo menos viajaron a comprobarlo, ¿no? Pero hasta ese punto se ha estado vendiendo ese modelo español ejemplar, ¿no? Y perdón, cuando hablabas de la banalidad, nosotros hemos denunciado esta semana que en la ciudad de León hay un parador de turismo que fue campo de concentración, y esta semana el parador ha organizado un carnaval pidiendo a la gente que se disfrace de presa para que tengan dentro del parador una experiencia real como un prisionero. Y yo cuando vi eso digo, o sea, bestial. Bueno, pues eso está en nuestras instituciones. Alguien ha tomado esa decisión. Alguien la ha propuesto y le ha dicho, oye, pues buena idea. Pues esto, la valorización, o sea, la neocolonización es la colonización de mente, ¿no? De sentimientos y de interpretación. La narrativa gana un poder increíble cuando va a la tecnológica y te monta un espectáculo / exposición para decir, mira cómo de bien hicimos, ¿no? No creo que desafortunadamente, no creo que la clase media brasileña, porque tampoco es homogénea, ¿vale? Existen clases medias en Brasil, no existe una clase media brasileña,
existe una clase media alta que apoya a Bolsonaro, existe una clase media que es más intelectualizada y que tiene un entendimiento de esta historia, pero que también les da igual un poco, que quieren seguir viviendo su vida. Hay otra clase media que se preocupa un poco más y que también cree quizás que, bueno, esto en mí me puede llegar en algún momento. Y hay una gran masa de personas que están ahí entre las clases más bajas, la clase media y algún progresista. Brasil es inmenso, ¿no? Que a mí ya me gustaría que la clase media brasileña o las clases medias brasileñas se posicionasen en favor. Ha habido muchas críticas contra la película. Primero decían que habían utilizado dinero de financiación pública para hacer una película mentirosa, porque el gobierno Bolsonaro y la extrema derecha ya no hablaban de dictadura militar, hablaban de que la revolución. La dictadura era una revolución. En realidad la dictadura vino para salvar lo que, ¿no? Lanzamiento. Entonces esto, lanzamiento aquí, ¿no? Estos vocábulos, esta narrativa, termina calando en la población de alguna manera, ¿vale? Ya sea por la razón que sea, acaba calando. O en la generación Z, porque no quiere saber de nada más que TikTok, o la generación un poco más mayor, los millennials, lo que sea, por alguna razón acaba calando en la población. Y la evidencia de esto es lo que estamos viendo, el crecimiento de la extrema derecha. En muchas partes del mundo, en España, en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, en fin. No tengo explicación única para el fenómeno que ha sido esta película. Yo creo que hay muchas razones. Una de ellas incluso es que hemos vivido en Brasil un periodo muy duro con Bolsonaro. Y este discurso de que la dictadura, que vuelva la dictadura, Mira, después de que Lula ha salido elegido, el día 1 de enero, no sé si habéis acompañado, los que se llamaban patriotas, que son los que apoyan a Bolsonaro, se vistieron con la camisa de la selección brasileña y se plantaron en Brasilia. O sea, como hicieron los americanos en el Capitolio, pues hicieron igual. Entraron ahí en los edificios institucionales, rompieron todo, quebraron todo, hicieron una cosa terrible. Y ahora están pidiendo amnistía. Entonces, de hecho, ahora estamos con el tema de amnistía, no. Otra vez amnistía. Esta gente ha ido a las puertas de los cuarteles a pedir dictadura otra vez, ¿sabes? A pedir otra vez dictadura. Un golpe siendo tramado. Bolsonaro ahora está imputado porque ha sido el cabecilla de cómo se ha ido a Estados Unidos, pero desde ahí como que manejaba a través de redes sociales, de lo que fuera, este intento de golpe. Entonces ahora piden amnistía para esta gente y, en fin, ya hay la sociedad brasileña es muy hipócrita desde el punto de vista religioso, porque ahora dicen la sociedad de bien, la familia brasileña, en nombre de patria, bueno, Perdón. patria, familia, ¿cuál es la tríade? Dios, patria. Dios, patria y familia. Esto no nos acuerda nada. O sea, no nos hace acordar. El Dios. Es la tríade de la extrema derecha de toda la vida. Entonces, ya me gustaría a mí que la Deus, pátria, família, aqui te vas a um cemitério e logo que entras tens aí uma coisa imensa dizendo caídos por Deus e por Espanha, ou tens la caída División Azul, Esta ou tríade. tens Salto la Victoria, que está aquí cerquita. Sí, bueno, ¿verdad? Sí, Todo O sea, aquí tenemos una extrema derecha más floja, digamos, electoralmente, porque ya tienen mucho trabajo hecho, Pero peligrosa. que está todavía aquí 50 años. Sí, sí. Sí, no le quito, Pero pero... peligrosísima. Peligrosa porque yo miro esto y me veo a años atrás diciendo que no va a haber impeachment. Eso no va a ocurrir. Que Bolsonaro va a ser electo, pues es un payaso, ¿verdad? El propio, Y de repente... el torturador, o uno de los torturadores de Rubens Paiva, en una entrevista, su hijo, Marcelo Rubens Paiva, cuenta, no creo si en tu clase, tu clase Sí. sobre Rubens Paiva también habías comenzado, pero que uno que tramó contra João Goulart, Antônio Quadros, y fue siempre amnistiado, no pasaba nada, pues justamente fue uno de los que torturó Rubens Paiva. Y que si con esa gente no pasa nada nunca, pues llega un momento que logran éxito en su intento. O sea, É exatamente isso, acho isso.
não sei se está renascendo alguma coisa ou se a gente agora está se dando conta de que essas pessoas sempre tiveram lá. Não houve esse processo, não se completou esse processo de transição democrática no Brasil. E talvez também não tenha sido completado na Espanha. Né? O lema era, nos anos 80, era o perdoar e o esquecer, era a reconciliação, né? Que o país avance, que deixe para trás El país ha feridas. sufrido tanto que ahora tenemos que mirar hacia adelante. Isso, na Da igual verdade, lo que ha pasado. a gente está ainda sob o efeito dessas consequências. Ahorita, Opinamos. por si acaso, Sí. sí, pues, Bueno, primero una reflexión. Que siempre hablamos de... A mí los extremos no. Yo creo que hay que hablar del extremo no, porque la izquierda, que es la socialdemocracia actualmente, el extremo izquierda, ¿qué es? No existe la extrema izquierda. Según entiendo yo, de cuando yo era joven y había la ORT y una serie de historias que aquí conocemos. Y luego otra cosa, Portugal... Es que a mí me da miedo los extremismos, solo me da miedo. Cuando llegamos al extremo es que ultrapasamos como una línea roja donde vale todo para llegar a lo que quiero yo, ya sea de un lado o de otro. Pero Entonces, mira la el palabra, peligro, Qué tramposa es. línea roja, Ya, pero ya bueno. ves, el vocabulario exacto, ahí vamos. Claro, porque... La mente colonizada. Porque, no sé, al final se queda, ¿no?, la extrema derecha y la extrema izquierda, pero es que actualmente... No hay, estoy totalmente de acuerdo, no hay. Y luego otra cosa, Portugal, en aquella época de la dictadura de Brasil, ¿dónde estaba? ¿Estuvo? ¿No estuvo? Colaborando. Com Salazar. Era o Salazar, né? Salazar. Era Salazar. Sí. Havia uma colaboração Todos juntos, entre os militares de 64 e o governo Salazar. O sea, aquí había gente, hace 3 o 4 años me revisé toda la revista de Fuerza Nueva, para que se me hasta lo que, sí, que sale después, sí. Y entonces me encontré bastantes anuncios de viajes que se organizaban desde España en el final de los 60 para visitar las dictaduras de América Latina. Entonces iban fascistas de aquí, iban a Paraguay, Brasil, o sea, iban visitando dictaduras, haciendo turismo de dictaduras. Es impresionante, pero un montón de anuncios. Y Bueno. justo la nota del que me llegaste. Bueno, Sí, le mando una cosa del diario. Arriba hoy. Y lo que reproduce como un corresponsal o un periodista, por ejemplo, una cosa de Portugal, alabando pues la victoria, la salvación de Brasil con, o sea, en 64, que La revolución. estaba La revolución. En la prensa de aquí. salvaba Brasil del comunismo y que ahora todo el progreso iba a llegar y todo el país estaba salvo, la familia estaba salva. Sí, sí. Dios, patria y familia. Yo tengo que decir que he ido 5 veces a Brasil y las que me faltan, porque mi hijo tiene doble nacionalidad, ha vivido 11 años en Brasil. Cuando vino Bolsonaro huyó. Bueno, escribía en contra de él de todo, yo no sé cómo no le dieron, porque es que es muy valiente, pero se ha venido aquí, ha estado aquí 8 años y ahora se ha ido otra vez a Brasil. Dice que va a ser mucho más feliz allí. Él y su hijo, se va a criar mucho mejor. He visto la película, la tenía que ver todo el mundo. Es preciosa, de verdad, se ponen los pelos de punta. Las actrices, bueno, mi hijo está como loco con la película. Allí dice que... Sí, lo va a celebrar, porque quiere que gane y tal. La dictadura de España, el golpe de estado militar, que eso no lo dice casi nadie, es horrible. Ni han pedido, bueno, perdón, eso vamos, fue horrible y mucho miedo. La gente mayor tenía mucho miedo, no podían hablar y tenían mucho miedo. Entonces, da pena que gente de mi edad, lo que has comentado antes, ¿para qué vamos a hablar? No quieren hablar. Yo, como si hablo, me dicen, no, si te queremos mucho, sabemos cómo eres, y rezo por ti. Digo, pues sí, sigue. De verdad. Nada más, que Brasil es una maravilla de país, de verdad, lo quiero. Y nosotros. Y nada, Muchísimo. nada más. Te querrían mejor callada, pero te quieren. Ya me cae fenomenal, ya. Solo por querer a Brasil. De verdad, mucho. Da mucha pena todo lo que pasó ahí, en fin. Pero es impresionante
lo parecidas que son las dos reconciliaciones. Fija, porque claro, ha tenido España como modelo. Esto que decías tú, lo de que iban los fascistas a visitar, Hacer turismo. ha pasado cuando Bolsonaro estaba en el poder, que Claro. venían sus hijos a los mítines de, no quiero decir el nombre del partido, venían aquí a ver cómo estaba la extrema derecha, venían, hacían como colaboración de Bueno, cómo estamos haciendo en Brasil, intercambio y como y- intercambio de ideas y cosas así. Felizmente Bolsonaro salió, pero me temo mucho que si no tenemos un candidato potente para las próximas elecciones, estamos en franco riesgo, estamos en riesgo grandísimo, estamos en honesto riesgo de volver a pasar. Entonces yo creo también que esto, o sea, el periodo malo de que vivimos con Bolsonaro también motiva a la gente a ir al cine y decir, quiero ver qué pasó, porque se habla de revolución, se habla de, ¿no? De dictadura. Claro, por eso yo decía antes, hay una parte que es aún estoy aquí, pero la frase que le sigue es aún están aquí. ¿no? Sí. O sea, en la... No puedo hacer un spoiler. Bueno, Sí, que muchos lo Hay una escena que está por ahí en la Sí, sí, película que sí. donde hay una persona con Alzheimer viendo una noticia. Sí, Y sí. tú ves si la está viendo o no se está enterando, ¿no? Que es el aún estoy aquí. A mí me recuerda, y tiene mucho que ver con el caso español, y con un documental chileno que se llama La memoria eterna, de Maite Alberdi, se llama la directora, que es precisamente la historia de un periodista chileno que durante la dictadura chilena se atrevió a grabar a familias de desaparecidos en plena dictadura y se jugó la vida, y en el año 2015 creo que le diagnostican Alzheimer. Entonces hay un momento en la película esta que él deja de reconocer a su mujer, es la última persona que puede ver y decir su nombre, o sea, ya se ha sumergido. La película va contando su lucha por preservar la memoria histórica y el deterioro de su enfermedad. Entonces hay un momento cuando ya no reconoce a nadie que le preguntan por su mejor amigo, que era un hombre que se llamaba José Manuel Parra. Y él es incapaz de decir algo, pero se pone a llorar. Entonces, en un coloquio que hubo aquí con la directora, contó una cosa hablando de España y de Chile, muy interesante para el caso español, que era esta escena para mí representa que una sociedad puede desconocer absolutamente su pasado, pero está viviendo como si lo hubiera vivido, porque realmente es su experiencia. ¿Qué es lo que pasa en España? Yo creo que aquí se ignora mucho, pero por poner un ejemplo, que no se enfaden los jóvenes, que me pasó una vez, aquí tenemos la tasa de paro más alta de la Unión Europea y ni un conflicto juvenil. Y eso se aprende, o sea, a esquivar el conflicto cuando el conflicto te ha causado dolor, se ha convertido en una tragedia. Mi padre, hijo de un desaparecido, usaba una frase que era: el que vive de sueños muere de realidades. Por lo tanto, claro, te comes lo que hay y no piensas que puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, me interesaba mucho ese concepto de que todo eso lo transmitimos, porque igual no es con los datos de desaparecer, pero sí con los comportamientos colectivos, ¿no? Entonces aquí todavía la dictadura está muy viva precisamente porque no ha habido una cultura política que se haya enfrentado a ella. Entonces, a pesar de que eso nos enseña en los colegios, nosotros nos comportamos con respecto a esa experiencia, porque en nuestras familias muchas veces nos han transmitido: no te signifiques, no te metas, esas cosas, ¿no? El miedo. Claro, el conflicto es una oportunidad. No tiene por qué haber detrás una tragedia. Puede ser una oportunidad para algo bueno, ¿no? Pero cuando tienes esa experiencia y hay una cultura política que te ha dejado ahí y no te deja cambiarle el significado a eso, que es en el fondo, no podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar el significado del pasado. Y eso es lo que es realmente potente en la memoria y para mí en esta película. O sea, porque lo que puede permitir es cambiar ese significado, ¿no? Y aquí no hay algo, no sé, un instrumento así. Digo, los argentinos han tenido su 1985, que es un patrimonio. Ahora digamos que Brasil tiene esta película que abre los ojos aquí, a ver cuándo llega. Abrir los ojos también, porque eso sí me acuerda tu clase, tu charla, de que la dictadura en Brasil es civil-militar. Estaba pensando O sea, justo esto.
que, bueno, sí, muy brevemente, pero que también creo que un poco se Aquí se entrelaza puede con aplicar. España, Perfectamente. que es una dictadura militar, pero que a la vez Amplo apoio e ampla participação da sociedade, de amplos setores. ¿Qué es lo que dice él? Como la sociedad posterior era de hijos de vencedores. Estos vencedores apoyaron al régimen, o al menos se callaron y esperaron pasar y se favorecieron de este régimen. Entonces, cuando se habla de este concepto, ¿no? Sim. Dictadura civil-militar. Sigue, Natalia, ¿no? Não, é isso. Porque Natalia nos ha dado una masterclass sobre Rubens Paiva, sobre la película, y este concepto es muy, muy importante. Sim, hoje no Brasil a gente tem usado esse termo, o consenso dos historiadores, né? Chamar esses 21 anos de ditadura civil-militar, não para eximir os militares de responsabilidade, mas para justamente chamar a atenção da ampla participação de outros setores, como o empresariado, como políticos civis que apoiaram o golpe militar, acreditando que poderiam ser eleitos depois que o João Goulart fosse deposto, como a própria classe média. Há fotografias, por exemplo, no dia seguinte ao golpe de 64 de Copacabana em festa, 1 milhão de pessoas na rua celebrando, as marchas da Marcha da vitória, Vitória, antes era Marcha pela Paz, né? Pela era a família. marcha da família, Marcha com da Deus família. pela liberdade. Marcha de la familia con Dios y por Pela la libertad. Depois marchas Después da Marcha de la vitória, Victoria. apoio dos Estados Unidos. Então há amplos segmentos ali, há uma coalizão ali dos militares com outros segmentos da sociedade brasileira que vão possibilitar não só o golpe, como a permanência no poder dos militares por mais de 20 anos. Né? A ideia é a gente não imaginar que os militares chegaram, pousaram, né, como se estivessem num disco voador e impuseram 20 anos de autoritarismo a uma sociedade brasileira que assistiu, que foi sujeita, submetida. A história é bem mais complexa do que isso. Não só houve apoio ao golpe, como houve apoio da sociedade à ditadura durante os 20 anos, de uma parcela significativa da sociedade. Há historiadores no Brasil, por exemplo, descobrindo documentos, cartas de pessoas comuns que escreviam para a censura pedindo mais censura, pedindo que músicas fossem censuradas, pedindo que artistas fossem... Inúmeras cartas. Então, tudo isso é muito mais complexo do que a gente pode imaginar e eu acho que ajuda a gente a entender a força desses grupos hoje no Brasil e hoje no mundo. Eles, na verdade, sempre existiram. O que não havia, talvez, de uns tempos para cá, era uma historiografia que colocava a luz nessa complexidade do que foi a sociedade brasileira durante a ditadura. Né? Eu acho que depois de 20 anos de ditadura, de 20 anos de silenciamento, os historiadores precisavam contar sobre quem resistiu, sobre quem foi torturado, sobre quem morreu, isso é muito importante. Mas talvez tenha se criado uma visão de que a democracia estava lá, já dada e conseguida, e que a gente havia vencido, né, os militares, os que apoiaram a ditadura, toda essa parte da sociedade, que isso foi apagado, isso não se fala mais nisso, isso deixou de existir. E talvez esse seja o erro. Agora a gente está sendo obrigado a admitir que não é bem assim, a perceber que... Então daí a ideia do conceito de ditadura civil-militar, para a gente pensar de forma mais ampliada o que aconteceu no Brasil, né? Não apenas como... Sí, así como una última intervención Sí, para que... solo para completar lo que dice Natalia, ninguna dictadura en el mundo se mantiene sin Claro, apoyo, claro. sin apoyo popular de alguna manera, Claro. necesita, porque con la mano dura la dictadura se mantiene por un periodo, pero por tantos años necesita un apoyo de sectores claves de la sociedad. Entonces hay que poner la luz y el foco en esta gente, los vencedores, los que apoyaron, los que favorecieron, los que se han favorecido, y entender que estos movimientos de dictadura no es un movimiento que viene dado, o sea, es un movimiento de muchas ramificaciones y hay que mirar cada una de ellas. Solo para aclarar, en Brasil la dictadura, para mantener una de las maneras como esta dictadura se intentaba imponer, como bueno, estamos aquí haciendo un trabajo de organizar la sociedad para luego volver a devolverlo a la democracia. En fin, para mantener esta idea de democracia, los militares, los generales se turnaban en el poder a cada 4 años. Igual que el poder, que el presidencialismo, cuando hay votos, se turnaban en el poder. Aquí el general
generalísimo. Quedó en el gobierno todo el periodo. En Brasil se turnaban. A cada 4 años se reunían los generales y decidían, bueno, ahora te toca a ti. Y el otro, ahora te toca a ti. Y ahora te toca a ti. Como con los papas. Como han hecho. Exacto. Yo estudié en escuelas que tenían todavía tenían nombres de militares, de dictadores militares, de los generales militares. Entonces, esta es una de las diferencias, pero este ha sido el mecanismo, uno de los mecanismos por lo cual la dictadura en Brasil quería dar esa sensación a la sociedad de normalidad, de que estamos aquí para hacer esta transición, para hacer con que la sociedad se organice y luego volvemos a devolver. Entonces, ahora solo para... Bueno, pues yo me quedo con lo de la esperanza, eso de... Eso está muy bien. O sea, el caso de Portugal La tiene lucha. que ver con que ellos tumbaron su dictadura. Qué bien, qué maravilla. Y nosotros, pues... Todo eso crea una cultura totalmente diferente, ¿no? Pero, Sí, me gustaría- pero a mí me interesa mucho, mira, yo he descubierto que sabía algunas cosas de la dictadura, pero no todo ese paralelismo que me parece impresionante, incluso el uso de la reconciliación, Increíble. que es una palabra que generalmente está vacía, porque no tiene- suena maravillosamente, ¿no? Porque nos hemos conciliado una vez y nos reconciliamos porque nos hemos conciliado más de una vez, pero luego no hay nada dentro, generalmente. Son los Y mismos. me impresiona mucho todo Vacío ese de significado. paralelismo, sí, todo Yo ese diría, paralelismo. claro, has Solo, apuntado dos... Podemos seguir luego. Sí, Yo como tema- esto es muy importante porque has dicho apuntar dos razones. Hay muchísimas, pero si tuviera que apuntar dos, te diría que hay una más y esto es súper importante. No solamente los sectores económicos, la burguesía o la clase media, como quiera llamar, pero los regímenes dictatoriales, y esto lo vemos en Brasil, y voy a hablar de casos de Brasil, que fomentan para las clases trabajadoras algún beneficio social, porque es extremadamente importante tener esta gente sin moverse, sin montar alboroto. Entonces, vivimos en Brasil y tenemos personas mayores que dicen, hombre, la dictadura, no digo que la dictadura sea buena, pero en la dictadura militar mi dinero valía más, yo vivía mejor. Entonces, ¿con base en qué consiguen en Brasil que las personas tuvieran esta percepción? Con base en préstamos absurdamente gigantescos a Estados Unidos, al Banco Mundial, con un endeudamiento increíble del país, con casi la ruina de Brasil como economía, como país, y asegurando la inflación, agarrando la inflación a tope, al máximo que pudieron, para generar esta idea de bienestar social que yo creo, desde mi ignorancia viviendo aquí desde 20 años, que también España ha tenido muy mala experiencia, pero también se dio píldoras como pastillas de bienestar social a algunos sectores de base para que estos sectores tampoco se sublevaran o se fueran la fuerza de la resistencia o se aliaran con la resistencia. Entonces esto es una cosa importantísima. Con la iglesia no nos hemos metido. Ah, Pero están en todas pero las están en dictaduras. todo. Hay Brasil también, que le voy a decir. Ya no hace ni falta decir porque sabemos que están en todo. Eso es para la siguiente. Es que claro, esa. Ahí. Mira, no se acaba. La última Ah, sí, perdona, por favor. Yo fui para Brasil en el 73, ya había acabado de estudiar y me fui a trabajar allí. Estuve en Brasil hasta el 84, hasta final del 84. Salí justo un poco antes de enero, cuando ya iba a salir el Tancredo Neves. En aquel momento, la idea que yo veía como era Brasil, en el tema religioso, allí había catolicismo, y digamos que cada brasileño tenía un pie en alguna cultura africana, en alguna cosa, pero yo soy católico durante 3 o 4 días y luego, si acaso, voy a ver al Padre de Santo, lo que sea. Pero bien, la mayoría era católica o no practicante. En aquellos tiempos comenzaron a entrar muy suavemente las religiones, digamos, evangélicas. Pentecostales. En aquel momento, por decirlo así, en Brasil, lo más así llamativo que había era la TFP. La TFP, Tradición, Familia y Propiedad, eran unas personas ultracatólicas. Yo salí en el 84 de Brasil. Tengo familia política
Tengo familia política, pero Esto no sí, lo entiendo. voy viendo cómo es la evolución de aquello. La manera como entraron las evangélicas al país es brutal, pero además entraron, algo parecido que está ocurriendo aquí, de una manera no por encima, sino por debajo. Es decir, donde había, por decirlo así, un boteco, un bar, a lo mejor el día siguiente ponemos en esta casetilla, ponemos aquí. ¿Y qué pasa? Que todo lo que hay son muchísimas personas que se convierten en microlíderes que por el tipo de religión, hay que la Biblia, te pone la cabeza así, y que a continuación esa persona en un pueblo pequeño se puede convertir en un líder político. Entonces, inclusive pasa que en el Senado o en el Congreso brasileño hay un montón de Pastores. pastor, tal, pero usted será pastor allí, pero aquí será Pepe. Sí, sí. Pero no, allí sigue siendo pastor. Y ese tipo de lavado de cerebro arrastra a la gente, no sé, por ejemplo, puedo decir, si alguien se entra en Google y pincha encima de El Dorado, la ciudad en la cual Rubens Paiva tenía allí su tal y tal, pues en El Dorado ahora mismo, pinchando así, debe tener unos 3.000 habitantes y puede haber, con distancia de 3 manzanas de una para otra, pues a lo mejor 9 o 6 o 8 evangélicos de no sé qué más, evangélicos. Cada grupo de estos, al final de cuentas, lo que es un pastor, al día siguiente puede ser un vereador. De Bolsonaro, además. Y de ahí para arriba, entonces, claro, formaron aquello que llaman el centrón. O sea, de muchísima gente que no es un partido político grande, pero somos muchas unidades sueltas que vamos a donde nos convenga ir y al mejor postor. Y eso ha hecho que muchísima gente sin cabeza, hablando claro, vaya a donde me mande. Vote lo que me digan que hay que votar, porque igual que me convence de que la doctrina es esta, pues lo otro es esto. Yo tengo alguna familia de gente preparada que de forma alucinante en los últimos, digamos, 20 años han pasado a ser bloques de cemento así. Y eso es un peligro porque aquí, de alguna manera, se está llegando y no se está notando nada. Ya digo, yo cuando estaba en Brasil, hasta el 84, la presión evangélica era una cosa puntual, o sea... Discreta. El Pepe se ha dado cuenta, que hizo un meeting Y de repente, con unos cuantos de estos y hace... de repente ya... Claro. Y bueno, lo que estáis ahí lo veis, las macroiglesias que hay... Son capaces, son tan potentes y tan grandes hoy que son capaces de decidir una elección, Claro. son capaces de decidir quién va a gobernar el país. Es un riesgo irreal y lo hemos vivido todos. Esto de la gente que conoces, de gente, y de repente la gente está como muy encerrada. Seguimos luego entonces con la discusión por un tema de horario y de cosas De que hay que más cenar. dramáticas. Es que, Agradezco muchísimo a todos por la presencia, por la participación. sí. María, Natalia, Emilio, mil gracias por haber Gracias. venido, por haber colaborado. Y no me gustaría cerrar el acto sin acordar que mientras discutimos eso, que nos parece una cosa tan obvia y así, tan... hay un Estado hoy, que es el Estado palestino, que sufre un genocidio, que hay 50.000 personas, o muchas más, pero precisamente Muriéndose de muertas, niños y más las familias, todo lo que conlleva, eso pasa cada día, es grabado, es emitido en directo y no pasa nada. Israel sigue ahí, hace lo que quiere, mientras tenga la violencia de Estados Unidos, hace lo que quiere y no va a seguir pasando absolutamente nada. Solo para puntuar que voy a pasar tiempo. Gracias a todos y hasta la próxima. Qué bien. Que hay 50.000 personas, o muchas más, pero precisamente Muriéndose de muertas, niños y más las familias, todo lo que conlleva, eso pasa cada día, es grabado, es emitido en directo y no pasa nada.
Israel sigue ahí, hace lo que quiere, mientras tenga la anuencia de Estados Unidos, hace lo que quiere y no va a seguir pasando absolutamente nada. Solo para puntuar que voy a Palestina libre. Gracias a todos y hasta la próxima.